Ted Bundy, el hombre que, por el rechazo de una sola mujer, buscó 30 mujeres hermosas para abusar y acabar con sus vidas. Ted Bundy, el terrible asesino serial que irónicamente era psicólogo y trabajó en una línea de ayuda para víctimas de agresión sexual. Su modus operandi consistía en fingir estar herido, para pedir ayuda y ganarse la confianza de chicas inocentes, solo para terminar con sus vidas de la forma más despiadada. Theodore Robert Bundy, mejor conocido como Ted Bundy, nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Su madre, Eleanor Louise Cowell, lo crió como su hermano menor para ocultar su origen ilegítimo, haciendo que creciera creyendo que sus abuelos eran sus padres. En cuanto a su padre, Lloyd Marshall, vendedor y veterano de la Fuerza Aérea, nunca estuvo presente en su vida, dejando todo el trabajo a la madre de Ted. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tecoume, una localidad de Washington. Se mudaron con otros familiares, debido al maltrato de su abuelo materno a su abuela y a su madre. Instalados en Tecoume, la madre de Ted conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y del cual Ted posteriormente adoptaría el apellido. El matrimonio tuvo 4 hijos, pero Ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre. Durante su infancia, Ted mostró comportamientos delictivos como robar y espiar a vecinos. A pesar de dichos comportamientos, destacó académicamente. En la Universidad de Washington, su rechazo amoroso por Diane Edwards, quien lo dejó por considerarlo sin futuro, marcó profundamente su percepción de las mujeres. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1965, Ted Bundy estudió en la Universidad de Puget Sound durante un año antes de trasladarse a la Universidad de Washington para estudiar idiomas chinos. En 1967, tuvo una aventura con una compañera de clase de la Universidad de Washington llamada Diane Edwards, una joven de una familia acomodada económicamente. Diane Edwards fue el sueño hecho realidad de Bundy, pero 2 años después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y sin aspiraciones en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas en un intento de reconquistarla. A principios de 1968, abandonó la universidad y consiguió una serie de trabajos con salario mínimo. También se ofreció como voluntario en la oficina de Seattle de la campaña presidencial de Nelson Rockefeller y se convirtió en conductor y guardaespaldas de Arthur Fletcher durante su candidatura a vicegobernador de Washington. Paralelamente inició una relación con Elizabeth Crawford, una mujer divorciada con una hija pequeña. Sin embargo, Crawford desconocía que Ted, su novio, había estado saliendo con una chica de San Francisco, California, con la que aún se seguía escribiendo cartas. A mediados de 1970, Bundy se centró en su vida y se volvió a matricular en la Universidad de Washington, esta vez para estudiar psicología. Fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la universidad, e incluso durante sus últimos años de estudio, fue voluntario en una línea de ayuda para víctimas de agresión sexual. Ted Bundy se graduó como psicólogo en 1972. En 1973, Ted Bundy envió solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de 3 años de morir ahogado. También se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano. Durante un viaje con dicho partido, Bundy se reencontró con Diane, con la que mantuvo una relación que duró entre el verano e invierno de ese mismo año. Ella quedó sorprendida por sus notables cambios. Bundy ahora era un profesional y parecía estar en auge en su carrera legal y política. Al mismo tiempo, Bundy estaba saliendo con Crawford. En el otoño de 1973, fue admitido en el Instituto de Derecho de la Universidad de Puget Sound y continuó persiguiendo a Diane Edwards, quien también voló a Seattle varias veces para estar con Bundy. En un momento, los dos hablaron sobre el matrimonio, pero nunca ocurrió porque Ted Bundy la abandonó sin que ella volviera a saber nunca más de él. En enero de 1974, Ted Bundy, de 27 años, comenzaría su historial criminal. El 4 de enero de 1974, entró en la habitación de la universitaria Johnny Lenz,
de 18 años, a quien golpeó con una barra de hierro para posteriormente abusar sexualmente de ella. Al día siguiente, la joven fue hallada con muchas heridas, pero sobrevivió con un daño cerebral permanente. En la noche del 31 de enero de 1974, atacó nuevamente, pero esta vez a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Healy, de 21 años mientras dormía en su casa. Bundy entró a su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe, le cambió la ropa y ordenó el dormitorio para no levantar sospechas. Luego, la arrastró y la sacó por la puerta trasera hasta su auto, un Volkswagen Beetle, para llevarla a Taylor Mountain, una zona boscosa y remota en el estado de Washington. Allí abusó sexualmente de Linda, la mató y la decapitó. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Después de asesinar a Linda Ann, Ted Bundy asesinó al menos a 5 mujeres más entre marzo y junio de 1974 en los estados de Washington y Oregon. Donna Gail Manson, Susan Rancourt, Roberta Parks, Brenda Ball y Georgianne Hawkins. Utilizando un claro patrón de belleza para escoger a sus víctimas, la mayoría de sus víctimas eran mujeres jóvenes, blancas, hermosas, con cabello largo, muchas de ellas estudiantes universitarias. Este perfil físico coincidía curiosamente con el aspecto de su exnovia, Diane Edwards. Además, solía elegir mujeres que estuvieran solas y vulnerables, y usaba su apariencia física, su carisma y su inteligencia para ganarse la confianza de sus víctimas antes de atacarlas. Atacaba a sus víctimas en lugares públicos como campus universitarios o bares, fingía necesitar ayuda, usando yesos, muletas o cargando libros, y una vez que ganaba su confianza, las conducía a su Volkswagen Beetle, donde las golpeaba, secuestraba y posteriormente asesinaba en zonas boscosas como Taylor Mountain. En algunos casos, regresaba a los cuerpos para practicar necrofilia, y en otros, desmembraba a las víctimas, dejando sus restos dispersos en áreas rurales. Bundy solía despistar a la policía, cambiando su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba y bigote o se afeitaba. También cambió de residencia y se mudó a Mid Valley, en el estado de Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante en la Facultad de Derecho en la Universidad de Utah. El 2 de octubre, asesinó a Nancy Wilcox, de 16 años, cuando se acercaba a una tienda de su barrio. Su cuerpo nunca fue hallado. El 11 de octubre, Rhonda Stapley, estudiante de farmacia de 21 años, esperaba el autobús para ir a la facultad. En ese momento, llegó Bundy, y se ofreció a acercarla a la universidad en su Volkswagen. En vez de llevarla a la universidad, la llevó a un área boscosa cerca del zoológico de Salt Lake City, donde la atacó. Durante el ataque, Bundy la estranguló repetidamente hasta dejarla inconsciente, la golpeó y abusó sexualmente de ella durante varias horas. En un momento de descuido, mientras él estaba fuera del vehículo, buscando dónde dejarla tirada pensando que había muerto. Grande recobró la conciencia, se levantó y corrió hacia el bosque, aunque tropezó y cayó en un arroyo que la arrastró lejos del lugar. Al levantarse, Grande caminó más de 16 kilómetros por el bosque hasta llegar a casa, sin contarle a nadie lo ocurrido por miedo a ser rechazada. El 18 de octubre, secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff local. La raptó mientras ella se dirigía a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado 9 días después en Summit Park, después de torturarla y abusar de ella durante 5 días. El 30 de octubre, desapareció Laura Annam, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza y abusada sexualmente. Tras el caso de Laura, la policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi de algunos asesinatos con hechos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías, la de Utah y la de Washington, elaboraron un retrato del posible aspecto que tendría el asesino. En noviembre de 1974, Bundy intentó secuestrar a Carol Ranch en un centro comercial de Utah, haciéndose pasar por policía. Ella logró escapar, y su testimonio fue clave para identificar el vehículo del sospechoso. Poco después,
Bundy secuestró a Debra Cand en un colegio de Bountiful y aunque su cuerpo nunca fue hallado, se encontró una llave de esposas en el lugar que coincidía con las que usó en el intento de secuestro anterior. En agosto de 1975, Ted Bundy fue detenido en Utah tras un comportamiento sospechoso al volante. Un oficial de la patrulla de carreteras lo vio salir de una zona residencial con las luces del auto apagadas y luego acelerar y pasarse varias señales de alto, lo que levantó sospechas. El oficial lo persiguió y Bundy finalmente se detuvo en una estación de servicio. Al revisar su Volkswagen Beetle, encontraron objetos inquietantes: esposas, pasamontañas, cuerdas, una palanca, una máscara hecha con pantimedias, entre otros. Todos esos objetos coincidían con el intento de secuestro de Carol Durant, ocurrido semanas antes. La policía lo detuvo y comparó los objetos encontrados con los que Durant había descrito, y cuando ella lo identificó en una rueda de reconocimiento, el cargo cambió de robo a secuestro agravado. El juez consideró el testimonio de la víctima suficientemente sólido. Bundy fue declarado culpable y, tras una evaluación psicológica, condenado a una pena de 1 a 15 años de prisión en la cárcel estatal de Utah. En prisión, los investigadores comenzaron a reexaminar casos sin resolver en otros estados, especialmente en Washington, Colorado y Florida. Lo que permitió vincular a Ted Bundy con múltiples asesinatos fue una combinación de testimonios, pruebas físicas y patrones psicológicos. Mientras cumplía condena, Bundy fue extraditado a Colorado por el asesinato de Karen Campbell. En 1977, logró escapar 2 veces de la custodia, la primera desde una biblioteca y la segunda desde la cárcel de Glenwood Springs, tras lo cual viajó a Florida. Allí, en enero de 1978, cometió uno de sus ataques más brutales en la Universidad Estatal de Florida, asesinando a 2 estudiantes y dejando heridas graves a otras 3. Semanas después, secuestró y mató a una niña de 12 años en Lake City. Fue capturado poco después y juzgado en Florida, donde fue condenado a muerte. Tras años de apelaciones y entrevistas en las que confesó más de 30 asesinatos. Curiosamente, Ted Bundy tuvo una hija con Carol Ann Boone que conoció en 1974, y se casaron en pleno juicio de Bundy en 1980. Tras su matrimonio en prisión, tuvieron una hija llamada Rose Bundy, que nació el 24 de octubre de 1982, mientras Bundy estaba en prisión, en circunstancias poco claras que sugieren encuentros íntimos facilitados por sobornos o permisos especiales no oficiales. Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Para la última cena de Ted Bundy, en lugar de dedicar ese tiempo a comer, Bundy optó por conceder una entrevista final al psicólogo cristiano Dr. James Dobson. Horas antes de ser ejecutado. En dicha entrevista, culpó a la pornografía por haber influido en su conducta violenta. La muerte de Chad dio un fin a un historial terrible de mujeres generosas que solo buscaban ayudarlo. ¿Crees que al ser atractivo pudo cautivar a sus víctimas, o solo se la ingenió para ganar su confianza y cometer sus crímenes? Deja tu opinión en los comentarios. Recuerda que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote a Relatos de lo Desconocido, dejándonos un like y un comentario. También tomamos en cuenta recomendaciones para futuros videos.